todos bienvenidos a este espacio, amén, de adoración a nuestro Señor y suficiente Salvador. Vamos a ponernos en oración en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor por este día más de vida que nos ha dado, por este momento en el que nos permite nuevamente venir a sus pies, a estar en comunión y en su santa presencia. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor, como este remanente tuyo, este remanente de tu pueblo. Señor, con un corazón lleno de gozo por estar nuevamente unidos, aunque virtualmente, Señor, en armonía para adorar, para exaltar tu nombre. Señor, para alabarte por todo lo que tú eres, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú representas para nuestra vida, Señor. Venimos con un corazón, Señor, lleno de gratitud, amado Rey del cielo. Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia siempre nos ha acogido. Así que, Padre, en esta hora damos gloria, damos honra a tu santo y bendito nombre. Santificado sea tu nombre, Señor, solo tú mereces toda la adoración. Solo tú mereces toda la alabanza, toda la exaltación, Señor, que pertenece a ti. Padre, en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu sea en cada uno de los hogares, en cada una de las personas que visitan esta transmisión, Señor. Padre, que tú seas con tu poder, con tu bondad, con tu amor, llenando cada hogar, llenando cada vida, Señor. Dándonos fuerza, Señor, dándonos ánimo en medio de situaciones difíciles, Padre Santo. Amado Rey del cielo, que tu Santo Espíritu nos ministre en medio de la alabanza, de la adoración, de la exaltación, Señor. Y que esta alabanza, amado Rey del cielo, sea olor fragante ante tu presencia, Señor. Porque la hacemos, Padre Santo, con un corazón lleno de gozo, lleno de amor para ti, amado Rey del cielo. Te rogamos que tú limpies, Señor, nuestras vidas, Padre, si hemos cometido alguna falla, alguna falta, Señor. Por favor, no nos tomes en cuenta nuestros errores, Padre, aún nuestro pecado. No queremos, Señor, estar desaprobados delante de tu presencia, amado Rey. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, amado Rey del cielo, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier escenario que se nos presente en nuestra vida. Danos ese carácter, esa radicalidad, Señor, para estar siempre en tu presencia, siempre en tu camino, siempre honrándote, amado Rey del cielo. Gracias, Señor, te damos por este momento. Amén y amén. Yo les voy a invitar a que tomemos la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de Proverbios. El jueves pasado también leímos unos proverbios y hablábamos que esta palabra contiene como sabiduría. Amén. Contiene algunas verdades, algunas premisas que se hacen verdad en nuestra vida, que se hacen verdad en la vida de la humanidad y que también nos representa la voluntad de Dios para los que le amamos. Amén. Vamos a abrir en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 12. Proverbios capítulo 18 del versículo 10 al 12. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación.
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Amén y amén. Este pasaje en el versículo 10 nos dice que el Señor es nuestro castillo, es nuestra torre fuerte. A Él es a donde vamos en cualquier escenario de nuestra vida, en cualquier dificultad y también en momentos de gozo. Vamos a Él, dice, a Él correrá el justo. Y si estamos de pronto en un momento de debilidad, si estamos en un momento difícil, dice, y será levantado. ¿Quién? El justo. Amén. Para nosotros, los creyentes, para nosotros, el pueblo del Señor, a Él corremos en todo momento. Dice el versículo 11 que las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Dice esta palabra que tal vez para las personas, incluso no solamente por tema de las riquezas que pueda tener una persona, sino que hay personas que tienen su propia ciudad fortificada en algún, o su descanso en algún deleite de este mundo, sea la riqueza, sea el trabajo, bueno, tantas cosas que pueda haber, amén. Pero dice que ese muro y ese castillo fuerte que esas personas creen que es fuerte está en su imaginación. Amén. Así que la invitación el día de hoy es en que todo momento, en todo escenario de nuestra vida, tengamos presente que nuestra torre fuerte es el Señor. Amén. Y dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Si estás de pronto en un momento difícil, si estás en un momento de dificultad en tu vida, dice que antes de la honra es el abatimiento. Si estamos en ese momento difícil y esperamos con fe en nuestro Señor y tenemos la confianza que el Señor se va a manifestar en nuestra vida y agradamos al Señor con nuestros actos, con nuestros hechos, dice que antes de la honra es el abatimiento, pero también dice que cuando nuestro corazón se enaltece sobre los placeres de este mundo, tal vez, o de pronto con soberbia hacia nuestro Señor, dice también que antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Amén. Así que tengamos mucho cuidado con poner de pronto nuestro corazón, nuestras pasiones, por encima de la palabra de Dios, por encima de obedecer a Dios, porque el Señor nos dice que vendrán tiempos de quebrantamiento para el hombre en ese caso. Amén. Así que hermanos, el día de hoy les invito a que en adoración y en alabanza corramos a esa ciudad fortificada que para nosotros es el Señor, a ese castillo, a esa torre fuerte. Acudamos a Él, clamemos a Él en adoración y en exaltación. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso, Dios amado. Qué bueno, Señor, es poderte glorificar. Qué bueno, Señor, es poder adorar, exaltar y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor, en esta mañana que tú nos das
para poder, Señor, llenar tu trono de adoración y de alabanza. Señor, te bendecimos con un corazón sincero y humilde. Gracias, Señor, por tu iglesia. Amado Dios, por los que escuchamos tu voz y queremos en tu presencia adorar y bendecir tu nombre santo y precioso. Señor, llénanos. Llénanos de ti, Señor, cada día. No nos sueltes de tu mano gloriosa. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe todo el honor. Recibe toda la adoración y toda la alabanza, porque tuya es. Porque no hay otro Dios fuera de ti, porque tú eres el Señor eterno, soberano y glorioso. Nuestra alma, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, los que quieren estar irreprensibles para el día de tu venida, te adoran en este nuevo día, Señor, te glorifican, te dan gloria. Y pedimos que la unción soberana de tu Espíritu, Señor, nos llene y te glorifiques en nuestra vida, para que nuestra adoración y alabanza fluya con olor fragante delante de ti, Señor. Precioso eres. Aquí estás, te
está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Tú eres milagroso desde el cielo, y tu poder es sobrenatural sobre nuestra vida. Santo y bendito es tu nombre. Oh Dios, te damos toda la gloria, Señor, todo el honor. Tú eres el único digno en recibirla, no hay otro, Señor, Dios soberano y eterno. Eres el Rey de nuestras vidas, de nuestro corazón, Señor. Recibe, Señor, toda la magnificencia y el poder. Recibe, Señor, toda la honra. Llénanos con tu presencia para poder ser esa clase de adoradores que tú buscas cada día. Adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que desea nuestro corazón delante de ti, Señor. Precioso eres, Señor. Soberano es tu nombre. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Santo, santo eres, Dios. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón
siempre, por todos los siglos de los siglos, Señor. Precioso y santo, soberano y eterno eres, Señor, Dios de poder, Dios de gracia, Dios de gloria, Dios de misericordia. Recibe toda adoración y toda alabanza. Tú eres el único digno, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Dios de poder y Dios de gracia. Aleluya. Oh sí, Señor, recibe toda la gloria. Somos tu pueblo, Señor, y te amamos. Te damos gloria. Para bendecirte y para decirte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos con otra semana, con otro tiempo igual en bendición, para adorarte, para no separarnos de ti ni por un instante de nuestra vida, Señor. Santo eres, Señor.
Tu amor, tu misericordia inunde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, porque podemos adorarte, cantarte, exaltarte, darte gracias, bendecir tu nombre. Precioso eres, Señor. Precioso es tu nombre. Amén. Amén, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. No sé si usted ha estado feliz y alegre, no solamente en esta mañana, sino en la semana, aunque dificultades han venido en nuestra vida de una o de otra manera, pero también debemos entender que han venido cosas lindas, preciosas para cada uno de nosotros. Y lo más hermoso, lo más lindo que puede haber es que cada día podamos estar en la presencia del Señor, que cada día podamos decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por esta salvación tan grande, porque nos has dado el poder de seguir adelante, de adorar tu nombre, de exaltarte, de no desmayar, de estar animados en ti, Señor, de poder orar en semana, de poder leer tu palabra, de poder escudriñarla. Gracias, Señor, por tu amor, porque esto es un tesoro mucho más precioso y grande que el oro y que la plata. No porque solamente lo diga la Biblia, sino porque así es, porque así el Espíritu de Dios en su revelación nos lo ha hecho entender,
y por eso no cesamos de adorar y de bendecir el nombre del Señor. Y ojalá usted en su hogar esté en la misma condición, adorando en todo tiempo, que en todo lo que esté haciendo en su vida siempre glorifique, bendiga, exalte el nombre del Señor. Nuevamente un saludo muy fraternal, muy especial, de todo corazón, para mis hermanos en la fe, para toda la iglesia, para todos los que seguimos unidos ahí en esta transmisión, dándole la gloria, dándole la honra, dándole el honor al Señor Dios soberano y eterno. Así que los sigo invitando a que no desmayen en su oración casera, en su oración del diario vivir, en la búsqueda del Señor en todo tiempo, en enseñarle a su hogar, usted como sacerdote de Dios, amado padre de familia que el Señor le ha llamado, que no esté dejando de instruir a su familia, a sus hijos, de reunirse, de adorar, de bendecir, y amada madre, que usted también esté ahí pendiente de la enseñanza a sus hijos, de que ellos reciban y que al mismo tiempo usted sea al cuidado de ellos, no dejándolos por ahí sin hacer nada, o no dejándolos por ahí haciendo cosas que no deben, sino que siempre esté enseñándoles de lo que Dios dice en su palabra, para que ellos puedan tener una vida abundante también en el Señor. Así que estemos o no en el templo físico, siempre tenemos que estar en las mismas condiciones, porque en el hogar es donde verdaderamente se hace que las personas que allí viven crezcan en el Señor. En la iglesia reciben, sí, pero en el hogar es donde fundamentamos toda esta situación. Así que la invitación es a seguir adelante, como el Señor nos dice allá en su palabra, cuando habla de que Él es el único Dios, cuando le habla a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y enseñarás esta palabra que yo te he dado a tus hijos, a los hijos de tus hijos, las llevarás como frontales, las pondrás en tus puertas. Bueno, en todo tiempo nos está diciendo el Señor que debemos tener esta palabra en lo profundo de nuestro corazón, y a eso es lo que le invito, amado hermano, amada hermana, amada familia, a seguir, porque a veces nuestros hijos se nos van de nuestras manos, puesto que no les enseñamos lo que Dios dice en su palabra, y que en esta misma el Señor nos dice lo que debemos y no debemos de hacer. Así que no olvide, amado hermano, amada hermana, colocar su petición de oración para poder orar por ella. No es una costumbre, hermanos, que tenemos, sino que es que anhelamos y deseamos orar por las peticiones que cada uno tenga, y que en semana usted ore por las de ve que un hermano o una hermana coloca, para que todos unidos podamos decirle: Señor, aquí estamos pidiendo los unos por los otros. Vamos entonces a la palabra del Señor en esta hora, y vamos a ir a la carta de Judas, un libro, una carta antes de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, y vamos a ir a los versículos 17 al 21. Judas, versículos 17 al 21. No les digo capítulo porque esta carta no tiene sino, digámoslo como así, se podría decir un solo capítulo, pero vamos a leer del 17 al 21, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así: pero ustedes, queridos hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos, para que pronto. Ellos continuamente les decían: en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Esos son los que causan división. Viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el Espíritu. Pero ustedes, estimados hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo.
permanezcan en el amor de Dios, sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Padre, eterno y glorioso Señor Salvador nuestro, nuevamente nos reunimos en esta mañana de domingo, primer día de la semana, para adorarte, para bendecirte, para buscarte, para llenarnos de tu presencia y para llenar de adoración tu trono. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tú has sido bueno nuevamente en esta semana que hemos culminado, y en esta semana que vamos a comenzar o que estamos comenzando, pedimos tu cobertura, tu mano de amor, tu misericordia. En esta semana han habido muchas bendiciones, pero también hemos tenido dificultades, porque de eso se trata la vida, y por ella misma es que, Señor, podemos ser enseñados para no estar ahí o por ahí ociosos sin hacer nada, Señor. Porque todos los avatares del diario vivir lo que hacen, Señor, es ayudarnos, darnos la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Pero eso sí, llegará el día en que en el reino de los cielos nada de esto estará. Solo felicidad viviendo contigo eternamente y para siempre. Y por eso te pedimos, mientras estamos sobre esta tierra, ayúdanos a vivir el día a día, Señor, a poder enfrentar las situaciones, los problemas, aún los peligros, las dificultades, tal vez la enfermedad, tal vez la ancianidad y muchas otras cosas que llegan a nuestra vida, Señor. Pero sabiendo que cuando estamos prendidos de tu mano de poder, aunque vengan cosas que no son las mejores, siempre tú estarás ahí para ayudarnos, para bendecirnos. Y Señor, tenemos también que darte muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque para siempre ha sido tu misericordia. Y yo sé, Señor, que podemos decir como iglesia que nunca nos has dejado con hambre, que nunca, Señor, has dejado que tus hijos sufran, Dios mío. Que pueda que hayan habido necesidades, pero estas pruebas nos han hecho más fuertes, Señor, como la de ahora. Y, Señor, entendemos que tu gracia y tu poder y tu amor han estado siempre con todos nosotros. Por eso, Señor, bendecimos, exaltamos, adoramos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Amén y amén. En este mensaje de esta pequeña carta, pero sustanciosa, de Judas para la iglesia, él nos recuerda sobre las palabras que fueron dichas por los apóstoles, pero que necesariamente al estar en los corazones de ellos esta palabra, el fundamento o la fundamentación de la misma fue el mismo Señor Jesucristo, el que les enseñó por tiempo de 3 años y medio, y aún a Pablo le enseñó después, ya habiendo partido hacia el Padre, y le enseñó exactamente lo mismo que le enseñó a los demás apóstoles. Y entonces Judas nos invita a que entendamos que en todo tiempo, y en el tiempo de ellos pasó, no pasaron muchos días cuando empezaron los problemas, las dificultades, los que querían creer de una y de otra manera, los que no se ajustaban a la palabra dicha por el Señor Jesucristo y por sus apóstoles, por los que él dejó y posteriormente a sus discípulos. Pero la palabra apostólica tenemos que entender que tiene algo muy, pero muy significativo a lo que los discípulos después de la muerte de todos los apóstoles pudieron haber dicho. Por decir un ejemplo, después de los discípulos vinieron otros, y hay escritos
de muchos de ellos, pero muchos también no se ajustaron a la palabra de Dios. Muchos dijeron cosas o supusieron cosas que habían podido suceder o empezaron a formar doctrinas y cosas simplemente por lo que les parecía que habían escuchado o por lo que algunos dijeron que podía haber pasado. Entonces todo esto, cuando esas cosas se hacen así, eso ya se convierte en fábulas, en historietas y en cosas que no tienen nada que ver. Por eso tan importante es lo que aquí él nos recordaba, que debíamos recordar las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos de primera mano habían recibido todo. Así que toda la enseñanza directa del Señor Jesús a sus discípulos y más concretamente a sus apóstoles, más la revelación dada por el Espíritu Santo de Dios y anunciado por el Señor Jesucristo y hecho realidad después de su ascensión al cielo, condensan el mensaje apostólico, hermanos, al cual debemos tener mucho cuidado de estar atentos al mismo, al mensaje apostólico, hermanos. El propósito de lo anterior, de ese mensaje, es enseñar a la iglesia a fundamentarse, escucha bien, en la salvación del alma por medio de la vida y obra del Señor Jesús. En otras palabras, lo que el Señor dijo, las buenas nuevas o el evangelio de la salvación, que es lo que nos instruye y lo que debe de hacer que todos los días estemos en la búsqueda de las palabras del Señor y de lo que los profetas inclusive dijeron y de lo que los apóstoles dejaron para poder entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La verdad del mensaje apostólico, hermanos, se basa en que fue escuchado, en que fue visto su poder de primera mano. Escucha bien, de primera mano. ¿Por qué? Porque los apóstoles caminaron con el Señor Jesús. Vamos a mirar que, Pablo no caminó con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dio su revelación enteramente él mismo. Él no lo mandó a Pablo y le dijo, bueno, ahora que te derribé a tierra y te dejé ciego, te vas a ir donde Pedro, te vas a ir donde Juan y vas a hablar con ellos y por ahí por unos 3 años ellos volverán a enseñarte lo que yo te enseñé, lo que yo les enseñé, perdón. No, sencillamente el Señor empezó a revelarle lo que le había dicho a sus otros apóstoles. Entonces, por eso la verdad de ese mensaje de los apostólicos se basa en que fue escuchado y visto su poder de primera mano. Ahora, en un porcentaje muy alto, la gran mayoría de los que dan fe de este mensaje lo palparon y lo vivieron directamente. ¿Por qué digo esto? Porque, el caso de Marcos. Marcos no caminó con el Señor Jesucristo, pero caminó con muchos o con varios de los apóstoles. Lucas, que era médico, igual, pero él estaba prendido allí a la vida de Pablo y pudo por todas partes donde Pablo iba escribir lo que Pablo recibió por revelación. Es decir, es parecido a lo que pasaba por decir con los mismos profetas, que sus escribientes recibían palabra del Señor, por decir, si es Jeremías, que recibía palabra del Señor y quien escribía era Baruch, no era el mismo Jeremías. Entonces, así pasó en algunos en el Nuevo Testamento, pero la gran mayoría, un porcentaje muy alto, recibieron todo directamente de Dios. Y los que no lo recibieron directamente del Señor, como en el caso de Lucas, que lleva su nombre uno de los evangelios, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, sencillamente dice que él se dispuso
con todo su corazón a mirar bien, a profundizar, a averiguar, a investigar de primera mano lo que había sucedido en ese tiempo. Así que el mensaje profético del Antiguo Testamento habla del Mesías, del Salvador del mundo. Escucha bien, ese es el mensaje profético del Antiguo Testamento, hablando de un Mesías, de un Salvador, mientras que el mensaje apostólico habla de la realidad de ese Salvador en la persona del Señor Jesucristo. No le atinaba a cualquiera, sino que cuando aparece el Señor Jesucristo se empieza a cumplir todo lo que estaba profetizado en la persona de Él. Es por esto que los apóstoles, sin dudar, pusieron todo su empeño, hermanos, sin importar las dificultades, sin importar los sufrimientos, sin importar los desvelos, sin importar las mismas acechanzas contra sus vidas y las persecuciones. Pues la predicación apostólica, hermanos, no se basaba en narraciones o en hechos sin fundamento, sino en la realidad de la vida eterna otorgada por el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles se cimentaron en esa fe y no en la de nadie más, sino en lo que el mismo Señor Jesucristo les puso en sus corazones, en sus vidas, con el testimonio que Él daba, con las palabras que Él le daba a la gente, pero que ellos iban escuchando. Y uno mira y dice, bueno, pero ellos iban escuchando y no parece ser que ellos empezaran a escribir libros desde esa época o cosas, sino que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y después empezaron los impíos, los gentiles, los que no creían, a acabar con la vida de los apóstoles, y otros, pues me imagino, a morir porque pues tenían que morir. Ellos dijeron, no, hay que escribir, hay que dejar el legado, y eso solamente el Espíritu de Dios fue el que los ayudó, porque el Espíritu de Dios es el que recuerda todo, y entonces sale todos estos libros de la palabra del Señor, hermanos, para enseñanza de la iglesia desde ese entonces. Así que con el mensaje apostólico, y de hecho lo dicho por el mismo Señor Jesucristo, escucha bien, se da por terminada la revelación de Dios en cuanto a lo que escrito está. Dios se lo reveló a Pablo cuando habló a los de Galacia. Por eso, aquellas doctrinas que hablan de otro evangelio, que hablan de otras cosas que no son las que el Señor Jesucristo habló y dio a sus apóstoles, no son correctas, no tienen nada que ver, puesto que, vuelvo y repito, la revelación del Señor Jesucristo se da por terminada cuando lo que escrito por el Señor y por los apóstoles, Él dijo, escrito está, y ya no hay otra cosa nueva. Miren dónde podemos entender esa parte. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, es un versículo que hemos leído, o lo sabemos casualmente, o no casualmente, debemos saber los cristianos, pero lo vamos a leer, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, Gálatas 1, 8 y 9. Pero aún si alguno de nosotros, mire, esto se lo escribe Pablo a la iglesia de Galacia, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caigan sobre maldición. Ustedes saben que a raíz de toda
la obra del Señor Jesucristo, desde el mismo momento ya empezaron a salir personas, sectas, cosas. Es más, cuando usted mira al Señor Jesucristo llegando a la tierra, se encuentra con fariseos, saduceos, herodianos, con los sumos sacerdotes, con los escribas, con todos estos. Y el Señor tenía que decirles: erráis desconociendo las Escrituras y el poder de Dios para ciertas cosas que el Señor les hablaba. Porque sencillamente ellos interpretaban lo que mejor les convenía y no lo que la palabra verdaderamente quería decir, tanto al sacerdote o al escriba o al fariseo o al pueblo, sino que ellos interpretaban todo a su acomodo y empiezan a salir doctrinas falsas, a decir cosas que no eran. La doctrina de los mormones por lo menos dice que José Smith halló allí en una parte unas tablas de oro. ¿Qué? Unas tablas de oro. Unas tablas de oro, bueno, sí, no tablas, sino bueno, algo encontró allí y dice que ellas tenían, según él, la nueva revelación de Jesucristo. La nueva revelación, cuando aquí el Señor nos informa, cuando por el Espíritu le dice a Pablo, no solo para los de Galacia, sino que esta palabra queda escriturada para toda la iglesia, que si una persona o un ángel del cielo dice algo que está en contra de lo que el Señor dijo y enseñó a sus apóstoles, cae en maldición. En la versión Reina Valera dice: sea anatema, es decir, sea maldito. Entonces ese es el cuidado que debemos tener de la palabra del Señor, de que al predicarla, al hablar de ella, hagamos sencillamente lo que el Señor quiere con su palabra y no la utilicemos para beneficio propio o para mover masas de una o de otra manera, sino decir lo que el Señor quiere. Así de sencilla es la palabra. Entonces vamos a ver dos cositas que son importantes a través de lo que estamos viendo, y el título de esta enseñanza y predicación en esta mañana es invitación a no olvidar el mensaje apostólico. Escucha bien, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es que mucha gente se mete en el mensaje no apostólico, se mete en otras cosas que porque las personas dicen y hacen y sacan. No, vamos al mensaje apostólico, lógicamente sabiendo que proviene del Dios de los cielos a través del Señor Jesucristo. Entonces, les decía que vamos a ver dos cositas. Uno, el fundamento de la palabra apostólica. ¿En qué se fundamentó? ¿Cuáles eran sus bases? Entonces vamos a mirar el centro de su predicación. El Señor, antes de partir a la presencia del Padre, el Señor Jesucristo, le asigna una labor, una tarea que ellos, los apóstoles, deben continuar haciendo, hermanos. Y es que prediquen ¿sobre qué? Sobre lo que sus ojos vieron, lo que ellos palparon y lo que ellos escucharon, para llenar la tierra de la salvación de Dios a través del Señor Jesucristo. El Señor no les pedía cosas diferentes. Mire, invéntense en alguna cosa, pero hablen de mí. No se inventen nada. Hablen lo que ustedes vieron, lo que ustedes escucharon, lo que palparon. Mire, cuando el mismo Juan el Bautista, habiendo visto la gloria de Dios en el bautismo del Señor, habiendo visto la gloria del Padre y sabiendo que el Padre le habló de ese personaje a quien él bautizaba, él comenzaba diciendo, sin saber por qué, sino por la revelación del Dios Padre,
cuando ve al Señor Jesús a lo lejos estando bautizando allí en el río Jordán, de pronto voltea a mirar y ve a Jesús y dice, ese que viene ahí es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí empieza la revelación de Dios hacia su Hijo Jesucristo. Y entonces bautizándolo dice que él escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Sin embargo, después de que él vio eso, de que palpó eso, de que el Señor le dio esa revelación, aún la misma María, quien dio a luz al Señor Jesucristo, pero que sabemos que era del Espíritu Santo, y la salutación que le dio el ángel y lo que ella dijo, yo soy tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Sin embargo, tanto el uno como el otro, en el caso de Juan en un momento dado, estando en la cárcel y con dificultades, dice, vaya, dígale al Señor Jesús si Él es el que habría de venir. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué él dudaba después de haber visto todo lo que vio? Porque somos seres humanos. Y el Señor quería que todos ellos entendieran a cabalidad que Él era el Mesías, que Él es el Señor Dios soberano y eterno, el Salvador del mundo. Y María un día dice que llegó con la familia y estaba tan llena la parte donde el Señor estaba que le mandó razón, le dijo, mira, dile a Jesús que yo, su mamá y sus hermanos queremos verle. Y en un momento dado que le dijeron que el Señor estaba por allá, alguien le diría de esta manera, está como revoltoso por allá, anunciando cosas. Y dice que su propia familia, su madre y sus hermanos dijeron que estaba fuera de sí. Después de que el Señor les había dado toda esa revelación. Pero esto no quiere decir que estamos señalando a Juan, a María, a sus hermanos, de que eran malos y que eran malvados. No, es que no era fácil entender estas cosas. Y por eso, el fundamento, el centro, tenemos que entender bien que es el Señor Jesucristo, pero que debemos estudiar y meternos en su palabra y pedirle al Señor que nos bendiga de una manera tan poderosa que su revelación la entendamos con facilidad y no le demos cabida a cosas que en nuestra vida de pronto quiten el gozo de esa salvación. Entonces, el centro de la predicación fue, es y será el Señor Jesucristo. Pablo así lo entendió, hermanos. Miren, vamos a mirar de algunos cómo lo entendieron. Y en este caso Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 20. Dice así la palabra. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo apenas sale de su trance, si se puede decir así, de su dificultad humana en que el Señor lo toma y le hace ver su gloria, y aún dice que queda ciego por unos días y tiene que ir donde Ananías para que él sea el que ponga su mano de poder de parte de Dios. Dice que apenas él volvió a ver, entendió que ese Cristo, ese Mesías al que él perseguía y a sus hijos a quienes él perseguía, era la realidad. ¿Por qué? Porque Dios a través de su Espíritu se reveló en la vida de Pablo y él entendió muy claramente que él era el Mesías. Oiga, ¿y a él quién le había enseñado algo? Nadie. Y ya a los pocos días de eso, entraba a las sinagogas a enseñar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero note una cosa, Pablo no era cualquier personaje, él era un hombre estudioso de la Escritura, del Antiguo Testamento. Y él lo que hizo fue que, o el Espíritu de Dios lo que hizo en él es que empezó a hacerle entender, a revelarle todo el Antiguo Testamento, para saber que la persona de Cristo a quien él perseguía, o el camino a quien él perseguía,
era el Salvador del mundo. Y por eso dice, se entregó a la predicación ¿de quién? De los fariseos y de los saduceos del concilio, no, de Cristo, única y exclusivamente de Él. Igualmente le pasó a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 5, voy a leer el 5 y el 35. Dice así el versículo 5 de Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice que todos fueron esparcidos por la muerte de Esteban, porque el Señor les había dicho, ustedes predicarán, hablarán de mí aquí en toda Judea. Y ellos estaban allá dormidos ahí. Les olvidó lo que el Señor les había dicho, vino la persecución y eso hizo que se esparcieran para que se cumpliera lo que el Señor les había dicho, que tenían que ir a otras partes a hablar de Él. Y estando allí, Felipe dice que el Señor lo estaba usando en milagros, prodigios y maravillas. Y había miles de personas que recibían la palabra y que se convertían y los milagros llegaban. Pero al mismo tiempo dice que el Señor le dijo, tú te me vas porque te necesito para que le hables a uno solo, a uno. Oiga, tremendo. O él se dio cuenta después de eso. Y por eso el versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿A quién? Al eunuco. A un hombre que venía de adorar de Jerusalén, pero que ni siquiera sabía por qué adoraba, no tenía un entendimiento pleno de lo que estaba haciendo. Y cuando Felipe llega cerca y mira el carruaje y se sube, ve que está leyendo al profeta Isaías. Y entonces le dice, ¿entiendes lo que lee? Le dice, no, la verdad, poco, no entiendo mucho. Pero si tú lo entiendes, ¿por qué no te subes, me acompañas y me ayudas a entender? Porque es que no sé si él está diciendo el que escribe de él mismo o de alguien más. ¿Qué hace Felipe? Dice, empezando desde esta escritura, hermanos. Es decir, desde lo que Isaías habló del Mesías, desde ahí comenzó a labrarle el camino al eunuco para darle el entendimiento que de quien hablaba el profeta era de Jesús, era del que había muerto no hacía mucho tiempo allí en la cruz del Calvario, al quien él adoraba, pero sin tener un conocimiento pleno de él. Y cuando el eunuco entiende esto, primero, porque Felipe se da la tarea de explicarle bien. Recuerda que hace unos meses, un mes atrás, un mes y medio, hablamos de lo que el Señor dice, lo que hay en nuestra alma. Allí debemos, es cuando debemos de incursionar en la vida de las personas. No solamente decirle, Cristo te amas, es algo, no, sino hablarle. Y Isaías, Felipe habló desde esa palabra. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró con este hombre? Y fue un solo día de clase para que él terminara diciendo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces fíjese, el fundamento apostólico fue Cristo, es Cristo y solamente Cristo. Y no estaban diciendo otras cosas diferentes, sino apuntaban. Usted mira toda la escritura de Hechos de los Apóstoles y solo se fundamenta en Cristo y en su palabra y en lo que dijeron lógicamente los profetas del Cristo de la gloria. Y por último, los apóstoles también en grupo, en Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42, en la palabra de Dios para todos, miren lo que dice. Diariamente en el área del templo y en todas las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias. ¿De qué? De que Jesús es el Cristo. Basado siempre en Jesucristo. No hay enseñanzas sacadas de por allá, que la Biblia a veces ni siquiera las dice, sino que por darle relevancia a lo que decimos al mensaje y tal vez nos aplaudan.
entonces le buscamos cosas que no tienen nada que ver con la palabra. No, dice, ellos predicaban a Cristo. Así es sencillo. Mire, esto sucedió porque Pablo y Juan y los apóstoles habían sido llevados a la cárcel, a todos los habían metido a la cárcel, y es allí donde Pedro les dice, no, a ustedes no les vamos a hacer caso, les vamos a hacer caso a Dios, pase lo que pase acá. Y el Señor los sacó allí de la cárcel a todos, y dice que estaban predicando en el templo, iban por las casas, y la gloria de Dios se extendía porque ellos predicaban al Señor Jesús. El mismo Pablo lo dijo un día, no me vengan a decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy del otro. No, todos somos de Cristo y por eso predicamos a Cristo. Entonces fíjense, el fundamento de la palabra apostólica, el centro de su predicación es el Señor Jesucristo. Como vemos, el fundamento apostólico tiene su comienzo en Cristo, pero a través del tiempo, falsos maestros, falsos profetas, falsos discípulos han distorsionado o han cambiado las bases del Evangelio. Hoy nosotros tenemos el sagrado deber, hermanos, escucha bien, de no cambiar, ni quitar, ni escuchar, ni distorsionar la palabra dada por el Señor. De que nos digan otras cosas y nosotros prestar ese oído a todas aquellas cosas. No, fundamentémonos en la doctrina del Cristo de la gloria y en la doctrina apostólica, que es la que se recibió de primera mano. Proverbios 30, 5 y 6 dice lo siguiente. Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Escucha, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y esto es escrito en el Antiguo Testamento, hermanos, pero que nos sirve también para el Nuevo, para lo que el Señor quiere que hagamos con su bendita y santa palabra. No añadas a sus palabras, no sea que Dios te reprenda y seas hallado mentiroso, dice el Señor. Y punto 2, la enseñanza de la palabra y su repercusión. El mandamiento del Señor sobre el mensaje apostólico es enseñar a todos, ricos, pobres, esclavos, libres, crean o no. A todos, crean o no, es llevar la palabra. Porque, crean o no, todos para Dios son importantes. Ahora, cuando ya la gente no quiere creer, se burlan de las cosas de Dios, el Señor nos dice algo. Aún sacude el polvo de tus pies y no vuelvas allí, que la bendición que yo llevaba para esa casa, para esa ciudad, para esa región, se irá con ustedes a otra parte. Y ya. Entonces, qué importante entender todo lo que el Señor nos dice de acuerdo a lo que el Señor quiere que enseñemos, cómo enseñemos, a quiénes enseñemos y qué es lo importante, hermanos. Entonces, sin embargo, hay los que la Biblia dice son carnales. Es decir, que se rigen por instintos, se rigen por impulsos naturales y por eso no pueden tener conciencia del Dios soberano y eterno. Eso éramos nosotros antiguamente. A nosotros nos hablaban de Dios. Yo recuerdo, mi madre me hablaba de Dios siendo un muchacho y yo, mijo, ¿usted qué toma tanto, hombre, y sus hermanos? Los borrachos no eran el reino de los cielos. Ay, mamá, si yo sé tomar. Era la respuesta de nosotros, pero gracias damos a Dios por Jesucristo que cambió nuestras vidas, hermanos. Entonces, sí, hay personas a los cuales se les llama carnales
y sus vidas, si no se arrepienten, van en dirección de la condenación eterna. Por eso digo, gracias damos a Dios. Y pedimos a Dios por aquellos que, como nosotros en un tiempo, no han creído en el Señor. Y tenemos que orar por ellos y llevarles la palabra, y hasta donde podamos incursionar en sus vidas. Pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para hacerlo, hasta donde el Señor crea conveniente. Por eso Romanos 8, 7, 8, en la palabra de Dios para todos, Romanos 8, 7, 8, dice: cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Quien sigue la naturaleza humana, escuche hermano, hay gente en la iglesia que todavía sigue la naturaleza humana, que ayuna, que vigila, que ora, pero sigue la naturaleza humana. Y dice, es que yo soy muy débil, y sigue la naturaleza humana. Entonces el Señor nos invita a que acabemos totalmente con ello en el nombre del Señor, y que sea a Él a quien nos dirijamos y le pidamos para que su Santo Espíritu nos limpie y nos haga verdaderos hijos de Dios, hermanos. También están los espirituales, es decir, los que tienen hambre y sed de Dios y andan en el Espíritu. Estos son los que tienen una continua conexión con Dios. ¿Qué estoy diciendo cuando digo una continua conexión con Dios? Se levantan y oran, se acuestan y oran. Están haciendo cosas en el día y están pensando en el Señor, en si al Señor le agrada lo que yo estoy haciendo, si verdaderamente lo que yo hago da la gloria al Señor. Ellos que a sus familiares, cuando tienen el momento, entonces los inducen también a orar, a creer en el Señor, a estar en la presencia del Señor. Esos son los espirituales. Así que en esto la palabra toma forma y tiene cabida en sus vidas y da fruto. El espiritual da fruto. Hay gente que dice, no, ya mi tiempo ya pasó. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Mi hermano, esta mañana, mi hermano Julio me compartía y me decía, pastor, ¿sí sabe que el hermano Parado murió? Y la verdad no lo sabía, hace unos días murió. Y yo le respondía, pero la vida de él fue una vida llena de la gloria de Dios. Desde que yo sepa que tengo memoria de Luis Parado, un hombre íntegro y que está en la presencia del Señor, como muchos otros que hemos conocido y que han muerto en Cristo, es decir, dieron fruto. Y el Señor lo que espera de usted y de mí, amado hermano, es que demos fruto. Romanos capítulo 8, versículo 1, nos dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que los que andan en la carne están condenados. Así de sencillo. Porque dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Entonces, es lo que el Señor anhela y desea de nuestra vida, que la enseñanza de la palabra de Dios nos transforme, nos cambie, que verdaderamente la gente, no nosotros, sino la gente, las personas que están a nuestro alrededor, digan, sí, esa persona, yo la conocí así y ahora la conozco así, y me gustaría ser como esa persona, porque verdaderamente se ven los cambios profundos en su vida. Porque cuando dicen de nosotros, no, pues sí, hay veces que lo veo cambiado, pero hay veces que lo veo más mal.
entonces no está bien, no es correcto. Y de pronto nosotros mismos estamos diciendo, sí, es que a veces andamos en la carne y a veces en el espíritu. O andas en la carne o andas en el espíritu, pero no puedes andar en las dos cosas. Y la repercusión de la palabra del Señor. El mensaje de las buenas nuevas no fue solo las palabras para informar algo, hermanos, sino que es esa enseñanza que produjo y sigue produciendo cambios fundamentales que no solo cambian la actitud o las maneras de pensar, sino que tienen el poder de cambiar el corazón. Es que hay gente que dice, sí, yo he cambiado, mire, yo fumaba y ya no fumo. Y creen que con eso ya es un cambio tremendo. No, mire, yo a veces decía, yo decía tantas groserías, ahora digo más poquitas, yo he cambiado. No es eso. No son las actitudes, es el cambio del corazón, porque el Señor dice, de allá de dentro del corazón es donde sale todo del ser humano. Y si tú tienes cosas malas en el corazón, tarde que temprano, ellas vendrán por la expresión de tu boca. Entonces, sí, la palabra tiene el poder de cambiar el corazón y por ende la vivencia de un modelo de vida que agrada a Dios en completa obediencia a su palabra, hermanos. Es en completa obediencia a la palabra de Dios, no es en una mediana obediencia a la palabra de Dios la que nos va a dar la salvación y la vida eterna, porque entre otras cosas usted bien lo sabe, la Biblia dice, sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Todas aquellas que confiaron en Dios y en su mensaje, mensajeros y su palabra, fueron cambiados en sus raíces y no superficialmente. Y podemos hablar de patriarcas, podemos hablar de profetas, podemos hablar de sacerdotes, reyes, discípulos, apóstoles, mujeres y hombres del común, que fueron cambiados por el poder de Dios. Usted mira en el Antiguo y Nuevo Testamento, hermano, cómo las personas que confiaron en Dios, cómo las personas que honraban a Dios, que le buscaban en oración, que le buscaban en todo tiempo, fuera difícil o fuera fácil, Dios les bendecía, Dios se revelaba a sus corazones. Y no mire la vida de Abraham, de David, de Job, de Isaías, de Jeremías, de Habacuc, de todos los que usted quiera, y cómo el Señor, al ellos confiar en Él, daba esas bendiciones tan poderosas en sus vidas. Mujeres como Ruth, mujeres como María Magdalena, hermanos, que sus vidas fueron tan diferentes después de que no solamente conocieron al Señor, sino que entregaron sus vidas y dijeron, esto era lo que yo necesitaba en mi vida, este era el cambio, y cambiaron totalmente sus corazones para gloria y honra de Dios y para bendición de vida eterna de cada uno de ellos, hermanos. Isaías 55, 10 y 11 nos dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así dice el Señor, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Escucha bien,
Es la palabra del Señor, no es la palabra que de pronto un pastor, un evangelista, un profeta o lo que sea está torciendo o desvirtuando. No, es la bendita palabra de Dios que usted no necesita sino leerla y pedirle al Señor: Señor, dame revelación de esta palabra, y hablar de ella, de lo que dice ahí, porque no estamos diciendo nada nuevo, es lo que el Señor nos dice ahí en su preciosa y santa palabra. Lo que hace, lo que dice el Señor aquí, como la lluvia y la nieve que caen sobre la tierra y germina todo. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida y que llevemos también para otros hermanos. Así que la repercusión de las buenas nuevas se basan en argumentos muy sólidos, como son los milagros, el poder de la palabra vistos por Israel y las naciones vecinas, y transmitido este poder a los apóstoles y discípulos del Señor. Y esto es lo que se ha visto hasta lo último de la tierra hoy en día. Desde la predicación del Señor Jesús, pasando por los apóstoles, y todo discípulo que se deja llevar, influenciar por la bendita palabra de Dios, han venido milagros, poder de Dios, la gloria de Dios sobre las vidas. Que claro, la gente del mundo, como en su tiempo Herodes o Pilato, dice que Herodes esperaba, le trajeron al Señor Jesús para la crucifixión, y él dijo: uy, por fin, hace tiempo que quería ver a este tipo. Yo me lo imagino hablando de esa manera. Hace tiempo que quería ver a este mago para que viniera y me hiciera unas señales. No, él estaba muy equivocado, y por eso, cuando él empezó a preguntarle al Señor cosas, el Señor no le respondió absolutamente nada. Pero cuando Pedro o Juan o cualquiera de los discípulos le decía: Señor, explícame esto, aunque él les decía: ¿por qué no entienden? Pero vengan para acá, porque a ustedes sí les explico. Y eso es lo que el Señor hace hoy en día con nosotros, hermanos. Él se nos revela a nosotros, nos explica todo. Y dice: y a todos los que creen en mí les daré, que en mi nombre echen fuera demonios, que curen a los enfermos, que hagan milagros, prodigios y maravillas. Eso es la repercusión de las buenas nuevas de salvación. Hechos 9:22, en la palabra de Dios para todos, y para ir culminando, hermanos, dice así: las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no lo podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Cristo. Sería que Pablo sencillamente decía: a ver, actitud positiva a todos, actitud positiva, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es... ¿Sí? ¿Sería que él enseñaba así? No. Pablo tenía argumentos sólidos, puesto que él había estudiado la Escritura. Era un hombre docto en la Escritura. Y cuando el Señor le da la revelación, une todo este bagaje de conocimiento, y por la Escritura que él ya había conocido, entonces dice que él fue enseñado por un hombre, un maestro poderoso de Israel, como fue Gamaliel. Y todo esto el Señor lo había preparado, y con la revelación de él era tanto lo que Pablo iba a la Escritura y venía a la persona de Jesús, que los mismos judíos que creían en la ley que Pablo creía se maravillaban y decían: no podemos contradecir porque sus argumentos son sólidos y poderosos. Tremendo, ¿no? Que nuestros argumentos sean igual, hermanos, que la repercusión que el Señor pone para que nuestras vidas sean testimonio de lo que hablamos de Él, tengan argumentos sólidos, y por eso debemos leer la Escritura, debemos leer la palabra profética para llegar a la persona de Jesús.
Con el poder de Jesús, Pedro resucitó a Dorcas. Con el poder del Señor Jesús, Pablo resucitó a un muchacho que se cayó desde un tercer piso, a Eutico. Muchos milagros de poder fueron hechos por los apóstoles. Sanidades tremendas. Dice que cuando Pedro pasaba, la gente esperaba porque la sola sombra de Pedro sanaba a las personas, porque la unción del Cristo de la gloria del Espíritu Santo estaba en Pedro, pero porque Pedro, aún siendo un hombre con dificultades, lloró amargamente por no haber hecho lo que el Señor le dijo que debería de hacer, y de aquí para allá el Señor lo ungió con el Santo Espíritu de Dios para que él pudiera tener esa enseñanza de la palabra de Dios y repercutir en las personas de su tiempo. Eso es lo que espera el Señor de todos nosotros a través del mensaje apostólico. Muchos milagros de poder fueron hechos por los apóstoles y estos confirman el poder de Dios avalando el mensaje apostólico. Y hoy nosotros como discípulos del Señor tenemos la misma palabra del Señor para incursionar en la vida de aquellos que deseamos hablarles de la salvación del Señor y de las buenas nuevas y del reino de los cielos. Concluyo diciéndoles, hermanos, Dios en su infinito amor y misericordia nos dejó en el Antiguo Testamento el mensaje profético y en el Nuevo Testamento el mensaje apostólico para nuestra común salvación. Escudriñémoslo y vivámoslo conforme a los propósitos de Dios, pues Él mismo reafirma y ayuda a nuestra fe hasta el día de su advenimiento, es decir, en su segunda venida. Recuerda que la palabra apostólica tiene fundamentos profundos y todos con sus raíces en nuestro Señor Jesucristo, única y exclusivamente. Él es el centro, fue y será el centro de nuestra predicación y sigue repercutiendo y cambiando vidas. Padre, soberano, eterno, santo y glorioso Dios, bendecido y exaltado sea tu nombre. La gloria, la magnificencia y el poder tuyas son. Gracias te damos por tu bendito amor en que nos has dado esta mañana para hacer esta liturgia hermosa, Señor, de adorar, de bendecir tu nombre, de exponer tu palabra tanto en la apertura como en la predicación, en la adoración que hemos hecho, en el cántico de adoración y alabanza, porque, Señor, lo hemos hecho para gloria y honra de tu nombre. Ahora, Padre, haz que esta palabra fluya en lo profundo del corazón de tu iglesia y seamos atentos al mensaje tuyo del Cristo de la gloria, Señor, y el mensaje que tú dejaste como legado a los apóstoles y que son los que hoy, Señor, nos ayudan y bendicen nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu grande y preciosa misericordia, y suplicamos tu favor y tu bendición para nuestra vida. Precioso, eterno y soberano es tu nombre. Bendice a todas las familias que hoy se han reunido y que no solamente con nosotros, Señor, sino en muchos de los que transmiten o físicamente ya están dando palabra a toda la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Bendícela y te pido aún más por la iglesia, Señor, local, por la iglesia Filadelfia, palabra de salvación, que todos unidos estemos ahí consagrados, Señor, a ti todos los días de nuestra vida. Y entonces, Señor, podamos ver tu gloria en nosotros y en nuestras familias, Señor. Bendigo a toda la iglesia con toda bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Señor, que no haga falta nada,
Que tu bendición de amor sea, Señor, sobre la vida espiritual de cada familia, Dios mío, de cada niño, joven, adulto, anciano, Dios mío. Que tu mano de poder esté también en la vida física, Señor, en la vida material de todos en la congregación, y no solamente de la congregación local, sino de todos los que se unen a la transmisión y de todos los que adoramos y glorificamos tu santo y precioso nombre. Bendigo también a la familia, Señor, que vez tras vez se une también a la predicación, esa familia no solamente en la fe, sino en la carne, Señor. A todos bendícelos, te lo pido en Cristo Jesús, dándote gracias, Señor. Amén. La hermana Blanca, las peticiones, vamos a orar por esas peticiones de hoy. La hermana Blanca Ibáñez da acción de gracias al Señor y pide oración por la salud de la señora Verónica, que en estos momentos se encuentra muy grave en un hospital. Señor, amado Padre Celestial, Dios soberano y eterno, gratitud y solo gratitud hay en nuestra vida por tu amor y misericordia, y es la gratitud que hay en tu sierva, mi hermana Blanca Ibáñez. Gracias por ella y su familia. Gracias, Señor, por lo que has dado en sus vidas, aún en medio de estas dificultades, pero que les has bendecido como iglesia tuya, Señor. Ahora mira, Señor, a la señora Verónica, que en estos momentos se encuentra internada en un hospital y grave, Señor. Te rogamos, te pedimos, te suplicamos, amado Dios, que tu mano de gracia, de poder esté sobre la vida de esta persona y mucho más en la parte espiritual de ella. Señor, tú dices que tú salvas y tú sanas, Señor. Entonces, Padre, pedimos por salvación y por sanidad de doña Verónica, que tu mano de gracia, de poder y de amor esté sobre su vida, de acuerdo al pedido de tu hija, mi hermana Blanca Ibáñez. Que el poder de tu Espíritu, Señor, sea sobre el cuerpo de esta mujer, Dios mío. Mi hermana Esperanza Payares da acción de gracias con un corazón muy agradecido, porque dice, ha visto la gloria de Dios sobre su vida y familia, y pide oración por su recuperación y para que Él perfeccione la obra que comenzó en nuestras vidas, dice, y también pide por la salud y finanzas de la señora Elia. Seguimos orando por la señora Elia, ya llevamos un tiempo, ha mejorado, falta, pero Señor, te pedimos grandemente por ella. Gracias, Señor, por Esperanza, tu sierva, Señor, que está agradecida, Dios mío, porque ve tu gloria y no deja de agradecerte. Y Señor, que la recuperación de ella en la dificultad que ha tenido en su salud en estos días, Señor, sea completa, sea al 100%. Te lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú bendigas poderosamente a toda su familia, Señor. Mira, Padre amado, Señor Dios soberano y eterno, perfecciona, como ella dice, la obra que has comenzado, que un día comenzaste en sus vidas. Bendícela, glorifícate en ella y en toda su casa, Padre. Te lo pedimos y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a la señora Elia, Señor, por ella hemos pedido por su salud y por sus finanzas, Padre, que tu mano de gloria esté sobre su vida y que ella sea enseñada, Dios mío, de aquello que ella debe tener en su corazón, Dios mío, de depender exclusivamente de ti, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús y oramos por toda tu iglesia para que tu amor y gracia esté sobre todos. Saludamos a los hermanos que se han conectado aquí en Bogotá y saludamos también a la familia que se ha conectado en Ecuador. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo more en esta semana, en sus vidas y siempre. Damos gracias a Dios. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor dice amén. Dios les bendiga y el jueves, si Dios no dispone otra cosa, nos volvemos a ver para adorar al Señor.